Vamos a comenzar con nuestra unidad número 1, Fundamentos de Administración. Dice, describir y reconocer los fundamentos de la administración, identificando las características, disciplinas, enfoques y áreas funcionales de la administración histórica. Vamos a comenzar. Ok, dice, la materia de administración pertenece al campo disciplinar de las ciencias sociales, porque fortalece los aprendizajes de este campo de manera efectiva, en una formación propedéutica con conocimientos sólidos, tales como fundamentos y enfoque de la administración, de la empresa y emprendimiento, que ayudan a la comprensión de hechos históricos con el presente contexto del alumnado, promoviendo que planteen su proyecto de vida y en un futuro les genere un beneficio social. ¿Okay? En pocas palabras, la administración es a lo que se dedican los gerentes. Involucran la coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. Entonces, vamos a comenzar y como concepto tenemos, dice, la palabra administración viene del latín ad, que es dirección para o tendencia para, y minister, subordinación u obediencia, y significa que es aquella persona o aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, que se presta un servicio a otro, ¿ok? Esta definición pues ha sufrido cambios con el pasar del tiempo. En algunos contextos, en algunas literaturas, podemos encontrar que pues es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible. Con otro autor, tendríamos que la administración, pues es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Otro autor nos dice que la administración comprende la coordinación de hombres y recursos materiales para el logro de ciertos objetivos, lo cual incluye pues un proceso de planeación, organización, dirección y control. Este es el subsistema clave dentro del sistema. Estas 4 etapas del proceso administrativo, que es planeación, organización, dirección y control, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Otro autor nos comenta que es el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar los objetivos organizacionales establecidos. ¿Ok? Tenemos muchos conceptos de administración como tal, pero pues todo se reduce, ¿no? O se puede resumir en un solo concepto que podríamos decir que es el proceso de diseñar y mantener un entorno o un espacio en el cual trabajando de manera colaborativa, pues se pueden cumplir o se van a cumplir objetivos, ¿ok? De igual manera, bueno, pues la administración posee ciertas características que la diferencian de otras disciplinas que están ligadas a las ciencias sociales. Por ejemplo, una de las características es la universalidad, ¿no? Que por definición tenemos, existe en cualquier grupo social y es susceptible a aplicarse en una empresa industrial, ¿ok? Valor instrumental, la administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma. Mediante esta se busca obtener determinados resultados. Cada que nosotros llevemos el proceso de cualquier actividad,
todas esas actividades pues llevan un orden, ¿no? Llevan una administración, puede ser de tiempo, puede ser de recurso, puede ser, y ese recurso puede ser financiero, puede ser humano, puede ser material, ¿no? El punto es que con todo lo que se tenga, pues lograr concluir o cumplir con él, ¿no? Unidad temporal nos dice, la administración es un proceso dinámico en el que todas sus partes existen simultáneamente, ¿ok? Amplitud de ejercicio se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización formal. Como lo mencionaba, toda empresa, incluso todo lo que hacemos en la vida cotidiana, lleva implícitamente alguna administración, ¿no? Desde el momento en el que nosotros despertamos para ir a trabajar, para ir a la escuela, ¿no? O para realizar alguna actividad, pues se lleva un proceso, ¿no? Desde que me levanto de la cama hasta que regreso, concluyendo mi jornada, a recostarme nuevamente en esa cama. Todas esas actividades que hay en ese inter entre que ya me fui y ya regresé, pues lleva un proceso administrativo, ¿no? Ya sea como lo mencionaba, medir los tiempos, ¿no? Revisar el recurso que se tenga al alcance, ya se hace material, ya se hace económico, ya se hace algún recurso humano como tal, ¿ok? Dice, especificidad quiere decir que tiene características propias que le proporcionan un carácter específico. Es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. ¿Ok? Eso es importante. La administración es una disciplina que está englobado dentro de las áreas de ciencias sociales. ¿Ok? Por su régimen, por su rigor como tal, no se considera alguna otra ciencia o no puede confundirse con otra por lo estricto que ésta puede llegar a ser. Sin embargo, pues sí va de la mano dentro con algunas, si no es que con todas las ciencias como tal, ¿ok? Ya que para poder realizar cualquier actividad propia de un área en específico, pues necesitamos llevar ese proceso de control, ese proceso de gestión, ¿no? Ese proceso de administración como tal, ¿ok? Y dice flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican, ¿ok? A pesar de tener un flujo o un proceso o unas etapas del proceso administrativo, pues estas son moldeables o adaptables, ¿no? A las necesidades que podamos tener de manera personal o incluso a las necesidades que pueda tener nuestra empresa como tal. No necesariamente hay un rigor en la parte de administración, sino que cada empresa lo adapta a lo que ellos estén trabajando, ¿ok? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Naomi, Jorge. No, profe, todo bien. No, profe. Muy bien. Entonces, muy bien. Apóyame, Jorge, por favor. Primeros dos párrafos de funciones. En la actualidad, la administración se divide en 4 funciones: actividades ejecutadas por los administradores en el ejercicio de sus cargos, alrededor de los cuales se agrupan todos los principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas administrativas. Dichas funciones son la planeación, la organización, la dirección y el control. Cabe señalar que hay algunos autores que consideran en sus estudios más de 4 funciones administrativas. Por ejemplo, Henry Farrell, quien postuló por primera vez en el concepto de funciones administrativas, señalaba 5 actividades fundamentales: la planeación, la organización, el comando, la coordinación y el control. Asimismo, Harold Kunz estableció 5 funciones: la plantación, la organización, la integración de personal, la dirección y el control. Excelente. Muchas gracias, Jorge. ¿Ok? Como lo mencioné al principio de este párrafo, anteriormente
pues se consideraba el proceso administrativo, las etapas del proceso administrativo de 4 o 5 etapas, dependiendo tanto el autor como dependiendo el giro en este sentido, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar que hubo quien decía que había 5 actividades: planeación, organización, el comando, la coordinación y el control. Cada una de estas etapas, como tal, tiene un objetivo en específico, ¿no? Que igual lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ok? En el caso de otro autor, dice que es la plantación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control. Estas etapas también van relacionadas, ¿ok? Posiblemente de estos dos autores, durante el pasar del tiempo, se hayan logrado conservar tanto algunos puntos internos de estas etapas o algún punto completo, ¿no? Más adelante veremos en qué consiste cada uno de ellos como tal, en el enfoque en el que se trabaja actualmente la administración, ¿ok? Apóyame, Naomi, por favor, siguientes 2 párrafos. Las funciones han sido el marco de referencia de los estudios sobre administración de empresas, ya que son consideradas el eje de trabajo de los administradores. Al integrar el proceso administrativo para su estudio, se les considera en formas separadas, aunque en la práctica se desarrolla simultáneamente. Esto implica que los administradores deben ser capaces de desempeñar los cuatro funciones al mismo tiempo y que todas las funciones tienen efectos sobre las demás. Las funciones de las administraciones están interrelacionadas y son independientes. Por ejemplo, al momento de planear, se establecen los controles necesarios para verificar que lo planeado se lleve a cabo. Y esto implica una determinada organización que tendría que ser puesta en marcha mediante la dirección de los esfuerzos de todos los miembros de la empresa. Ok. Muy bien, Naomi. Muchísimas gracias. Sí. Como lo mencionan estos 2 párrafos, las cuestiones de las funciones, pues, han ido cambiando como tal y han sido consideradas parte del proceso administrativo, ¿ok? Y estas, pues, están relacionadas entre sí y de igual manera pueden llegar a ser independientes unas con otras, ¿ok? Cuando hablamos de que están relacionadas o interrelacionadas, podríamos tomar a consideración que para concluir o para poder avanzar a una siguiente etapa dentro del proceso, pues se debe de concluir una etapa previa. Y también a la vez podemos iniciar una siguiente etapa si no es necesario que lo previo esté concluido como tal. Dentro de la parte del proceso de administración, basándonos en autores anteriores, tenemos la plantación. Dice, es el proceso de definir metas y objetivos con sus respectivas estrategias de acción para desarrollar las actividades que permiten alcanzarlos, ¿ok? En esta etapa, que es la primera etapa de plantación, que en algunos autores se le llama también como planeación, ¿ok? Se define cuáles son las metas a cumplir, cuál es el objetivo a seguir y a poder llegar como tal dentro de todo nuestro proceso, ¿ok? En cualquier punto llegamos a esa parte, ¿no? Para poder nosotros cumplir un objetivo o trazar una meta, pues sabemos que hay ciertas etapas, ¿no? Saber que debo de pasar por ciertos pruebas, ciertos retos, ¿no? Entonces, dentro de la plantación o de la planeación, pues primero definimos a dónde quiero llegar, ¿no? Es la parte de a dónde quiero llegar, qué quiero cumplir, qué quiero cubrir. ¿Ok? Luego dice, la organización implica el diseño de la estructura más adecuada para llevar a cabo los planes. Esta función
determina las actividades que permiten alcanzarlos. Perdón, acá abajo. Esta función determina las actividades por realizar, perdón. Cómo se agruparán, quién las desempeñará y señala claramente los puestos y las jerarquías, ¿no? Dentro de esta etapa de la organización, primero en la plantación definimos a dónde quiero llegar, ¿ok? En la organización, ¿cómo voy a llegar, no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder llegar a cumplir mi meta, mi objetivo? ¿Ok? Luego tenemos la dirección. La dirección incluye la motivación, el liderazgo, la selección de los canales de comunicación más efectivos y la negociación y manejo de conflictos, ¿ok? Los administradores tienen que dirigir y coordinar eficazmente a los colaboradores de la empresa. De otra manera, cada quien trabajaría por su lado, perdería el entusiasmo en los conflictos, llevarían a la empresa al fracaso. En la parte de la dirección viene la cuestión del liderazgo, ¿no? Como tal. Dentro de esta dirección ya sabemos primero a dónde quiero llegar, luego cómo es que voy a llegar. Ahora es dar un seguimiento a esa parte, ¿no? Tal cual, motivar a que todo esto se vaya generando como tal, a que todo esto vaya fluyendo de una manera adecuada, ¿ok? Y tenemos la parte del control. El control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y, en su caso, corregir las desviaciones encontradas. Si el control es inadecuado, las fallas no se detectan. Cuando la falla no es detectada, los procesos subsecuentes se ven afectados. La etapa de control es de las etapas más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esta etapa es llevar un seguimiento como tal de qué es lo que se está haciendo. Y lo podemos aplicar en cualquier contexto. Si yo quiero realizar alguna receta de cocina, preparar un pastel, hornear algunas galletas, algún guisado, lo que sea, para poder nosotros concluir de manera eficaz ese producto, pues tenemos que ir siguiendo paso a paso cada una de las instrucciones de nuestro recetario, por ejemplo, ¿ok? Y si no se lleva una supervisión adecuada de lo que se está haciendo, entonces podemos tener un producto que quizá no es lo que nosotros estábamos esperando en primer lugar y por ende, pues podríamos tener por ahí problemas, ¿ok? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No, profe. Muy bien. Apóyame, Jorge, por favor. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, profe. Eh, la compañera Isabel quiere entrar a la clase, nomás que me dice que no le aceptan la solicitud. Ok, a ver, permíteme. Dame un segundo. Ok, ya informé a dirección para que la acepten en este momento, ¿va? Ok, profe, gracias. Adelante, Jorge. Proceso. Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. Pero para definir el proceso administrativo se cuenta con lo siguiente. Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y efectúan un proceso integral. Cuando se administra cualquier empresa, se observa que existen dos fases, una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra operativa en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración.
A estas dos fases, Linda F. Urwig les llama mecánica y dinámica. La mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se establece lo que debe hacerse, es decir, dirigida hacia el futuro. La dinámica se refiere a cómo manejar, de hecho, el organismo social. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a ampliar un poquito aquí. Tenemos que el proceso es el conjunto de pasos o etapas que vamos a nosotros a llevar para poder realizar alguna actividad. En la parte administrativa o en la parte de administración, basado en este nuevo esquema, tenemos 4 etapas del proceso administrativo. Estas 4 etapas son planeación o plantación, organización, dirección y control. Y a la vez, esas 4 etapas las podemos clasificar en 2 fases, la fase mecánica y la fase dinámica, ¿ok? En la cuestión de la fase mecánica, como lo podemos ver aquí, tenemos planeación y organización. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Y en la parte dinámica tenemos dirección y control. En la parte mecánica vemos toda la parte textual, toda la parte teórica, toda la parte metódica, por así decirlo. Y en la parte dinámica, pues ya vemos la parte del accionable, ¿no? La cuestión de las acciones, realizar las actividades, proceder con estas cuestiones como tal, ¿no? En nuestra parte mecánica, nosotros determinamos el cómo se va a trabajar y todo eso, y en la parte dinámica, pues ya estamos en el campo realizando este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en este pequeño diagramita? ¿Ok? Donde tenemos, primero, la parte de planeación o plantación, que se quiere hacer o que se va a hacer. Luego, organización, ¿cómo se va a hacer? Dirección, ver en realidad que se esté haciendo. Y control, evaluar el cómo se ha realizado. ¿Ok? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? Hacer las actividades para poder llegar y evaluar si se cumplió o no se cumplió. ¿Ok? ¿Dudas con esta etapa, con estas fases? No, profe, todo bien. No, ¿mis dudas? No. Muy bien. Y es lo que tenemos en nuestra siguiente tablita, ¿no? La fase mecánica, pues también la conocemos como la fase estructural, que es donde tenemos la planeación, donde nosotros fijamos los propósitos, los objetivos a cumplir, las estrategias que se van a realizar, las políticas que los rigen, los programas a utilizar, el presupuesto con el que se tiene que iniciar la operación y los procedimientos a trabajarse e incluso a cumplirse, ¿ok? Y en la organización, pues tenemos la división del trabajo, la asignación de tareas, ¿no? La jerarquía, el asignar un supervisor, por así decirlo, y el resto del equipo de trabajo, la construcción de la departamentalización, ¿no? Que es la delegación de tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, ¿ok? Descripción de las funciones, de qué estás encargado, y la cuestión de la coordinación, pues ver quiénes son o quién es el que va a estar al pendiente de esta etapa, ¿no? De igual manera, en la fase dinámica, pues también la conocemos como la fase operativa, que era lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? En la fase dinámica, pues es ya cuando ya estamos en acción, cuando ya estamos trabajando, ya estamos interactuando, ¿no? Es aquí donde en la etapa de la dirección, pues se llevan la toma de decisiones, se integra el conjunto de ideas, de personal, de conocimiento, ¿no? Se motiva a seguir trabajando, ¿no? A llevar un ritmo de trabajo adecuado. Obviamente el proceso de comunicación debe de ser importante, ¿no? Tener no nada más comunicación, sino tener comunicación asertiva, ¿no?
poder definir exactamente qué es lo que se quiere, cómo se quiere, como tal, para poder seguir ese rumbo, ¿no? En base a lo que se determine, va a ser el camino o el rumbo que vamos a seguir todos laboralmente hablando, ¿ok? Y tenemos en la parte de control, pues establecer los estándares con los cuales se va a trabajar, establecer las técnicas, ¿no? O las herramientas con las cuales vamos a medir lo que se está haciendo. Una vez que se evalúa y encontramos alguna falla o fallas, pues poder proceder a corregirlas, a mejorarlas. Y obviamente, pues viene la etapa de retroalimentación, ¿no? En la cuestión de la retroalimentación, nosotros podemos orientar, ¿no? E informar qué es lo que se hizo, qué se trabajó, cómo se trabajó, qué estuvo bien, qué estuvo mal, cómo podemos mejorar, ¿ok? Cómo algo que ya hicimos puede ir mejorando. Recordemos que todo lo que hagamos puede estar susceptible a mejoras. Y esas mejoras las podemos obtener, pues, ya se hace por la praxis, ¿no? Ya se hace por recomendaciones, ¿no? El determinar qué tan factible puede ser realizar alguna acción, alguna actividad como tal, ¿ok? Así es como dividimos nuestro proceso administrativo, nuestro proceso de administración en esas 4 etapas, consideradas también dentro de esas 2 fases. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien, Naomi, Isa, ¿dudas? Ok, Naomi creo que alcancé a escuchar que dijo que no. Muy bien. Vamos a continuar ahora con los niveles. Apóyame, Naomi, primero 2 párrafos, por favor. Las empresas presentan diversos niveles en los cuales se ubican los miembros de la organización, desarrollando trabajos con alcances específicos. Bueno, profe. Sí, sí. Quienes están ubicados en cada nivel deben tener la autoridad necesaria para desempeñarse adecuadamente y cubrir la manera plena las responsabilidades que les comprometen. No, Competen. competen, perdón. Los puestos que ocupan los administradores en la organización reciben muy diversas demonicaciones de acuerdo con las actividades que desarrollan y el nivel que ocupan en la jerarquía. Jerarquía. Muy bien, Naomi. Ok, no te preocupes. Ok. La parte de los niveles, pues, nos indica en qué lugares se encuentran los miembros de una organización y obviamente esos lugares, como tal, pues tienen algún alcance o un objetivo en específico. ¿Ok? Estos niveles, pues, nos dan cierta autoridad en comparación con el resto del personal laborando, ¿ok? ¿Y esto para qué? Pues para poder desempeñar de una manera adecuada las actividades y obviamente poder cubrir completamente las responsabilidades que se deben de trabajar, ¿ok? Y dentro de esta parte, pues, tenemos dentro de los niveles, dice, 3 de los niveles organizacionales corresponden a los administradores y 1 a los trabajadores operativos. Según la pirámide, la mayoría de los colaboradores de una organización no son administradores, por lo que la eficiencia y eficacia de su trabajo debe ser mayor por la responsabilidad que tienen a su cargo. ¿Ok? Y tenemos los niveles. Dice, los niveles y puestos administrativos se ubican dentro de alta gerencia, estratégico, gerencia intermedia, táctica o funcional, y la supervisión o la parte operativa. ¿Ok? Dice, los administradores de nivel superior o alta gerencia dirigen la organización tomando decisiones estratégicas. ¿Ok? Estos son, por así decirlo, como los primeros al frente de la empresa
los cuales pues deben de llevar la toma de decisiones más estricta en pro de aportar hacia la empresa. Luego dice, los administradores de mandos medios o gerencia intermedia, su labor consiste en coordinar el trabajo, coordinar el trabajo de otros administradores y son los encargados de traducir las metas estratégicas establecidas por la dirección de la empresa en actividades concretas que deben realizar los supervisores con sus grupos de trabajo y aquellos que coordinan. ¿Okay? Los mandos medios o la gerencia intermedia, pues se va a encargar de coordinar, ¿no? Todo lo que es las actividades, ¿no? De los demás trabajadores y obviamente pues se van a encargar ellos de bajar la información a la parte operativa, ¿no? Al personal operativo. ¿Ok? Y tenemos los administradores de primera línea, vigilan y coordinan las actividades de los empleados operativos. ¿Ok? Los empleados operativos dentro de nuestra pirámide son como que la parte base. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en constante actividad, en constante acción, ¿no? Ellos son los que llevan precisamente toda, pues ahora sí que valga la redundancia del nombre, ¿no? Toda la parte operativa como tal. De ahí vienen los supervisores, que es el jefe inmediato del operativo. Luego vienen lo que son los administradores, mandos medios, ¿no? Hasta llegar a la parte gerencial, ¿no? O alta dirección, que son los que están al frente y son el primer frente al momento de que llegase a ocurrir alguna anomalía dentro de la empresa, pues son ellos quienes tomarán las decisiones que repercutan a cómo va la empresa. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No, profe. Muy bien. Isabel, ¿estás por ahí? Hola, Isa. Había comentado en el grupo que no se escuchaba la clase en su celular. Ups. Ok. Muy bien. Apóyame, Jorge. La administración pública y privada, por favor. Sí, dice administración pública y privada. Cuando se trata de lograr la máxima eficiencia en el funcionamiento de un organismo social de orden público, la técnica respectiva forma la administración pública. Cuando se busca la de un organismo privado, estamos en la administración privada. Para poder discernir una de la otra es necesario tomar en consideración que tienen que aplicarse reglas muy diversas en ambos tipos de administración. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, tenemos dos tipos de administraciones, administración pública y administración privada. ¿Ok? En la parte de la administración privada nos dice, no existe una intervención directa de una autoridad soberana. Todo se deriva en la capacidad de convencer y entusiasmar. Hay un beneficio en particular. La fuente inmediata de la obligatoriedad de realizar un acto dentro de un organismo social es el hecho de haber celebrado tácitamente un convenio o contrato. El acto será de orden privado, aunque la fuerza de flexibilidad coactiva de este contrato esté garantizada y se funde en la ley. En la parte privada, como tal, pues es algo interno, algo propio, ¿no? Donde pues se opta por un beneficio particular, como tal, ¿no? Obviamente, pues esto está regido también por la cuestión legal, no por el hecho de ser un organismo privado, no te exime de no tener algún fundamento o sustento legal, ¿ok? Independientemente de que no seas un organismo o una empresa pública, pues tu sustento legal es lo que te va a regir
ante, pues, los organismos correspondientes, ¿no? A diferencia de la pública, dice, se considera de orden público porque interviene en ella una autoridad soberana, compulsión sobre las personas, hay un bien social, y cuando éste deriva inmediatamente de la ley sin necesidad de ninguna aceptación o convenio, sino que aquella se impone unilateralmente por la autoridad a los súbditos. ¿Okay? La parte pública, pues aquí sí ya interviene en la sociedad como tal, y esto es también pues para un bien social, ya no es un bien particular, sino un bien social o un bien común. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Ok, denme un segundo. Ok, me indican si pueden escuchar el audio, por favor. ¿Va? ¿Cuántos magnates en el mundo, dueños de empresas tan exitosas? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos a revisar el videíto para explicar ahorita la actividad, ¿ok? Que no creerías que muchos. ¿Cuántos magnates en el mundo, dueños de empresas tan exitosas? Creerías que muchas son empresas mexicanas. Por eso, el día de hoy, te traigo 5 empresas mexicanas que triunfaron a nivel mundial. Número 1, La Costeña. La Costeña es una empresa mexicana dedicada al mercado de alimentos enlatadas. Fue fundada en el año 1923 por Vicente López Resines. Actualmente, La Costeña vende sus productos en México y en 40 países alrededor del mundo. La empresa empezó a vender chiles enlatados y más tarde comenzó a producir nuevos productos como frijoles, ketchup, vegetales y otros. La empresa cuenta con diversas plantas y fábricas en todo el mundo, ganando algunos reconocimientos por los cambios en tecnología y procesos. Número 2. FEMSA. FEMSA es una empresa multinacional mexicana fundada en Monterrey, Nuevo León, México, en el año 1890, que participa en la industria de las bebidas y en el sector comercial y de restaurantes. Opera en 11 países de América y las Filipinas, y es el embotellador más grande del sistema Coca-Cola en todo el mundo. En México embotella las marcas de The Coca-Cola Company en el centro y sur del país. En el 2013 fue la quinta compañía más grande de México por sus ventas de acuerdo a la revista Expansión. Número 3. Cemex. Cemex es una empresa multinacional mexicana dedicada a la industria de la construcción que ofrece productos y servicios a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. En la lista de Forbes Global 2000 del año 2021, Cemex fue clasificada como la 1178ª empresa cotizada más grande del mundo, con ventas anuales de casi 13,000 millones de dólares. La compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento con una capacidad de producción anual de 92 millones de toneladas. Número 4. Bimbo. Bimbo es una empresa mexicana fundada el 2 de diciembre de 1945, que tiene presencia en 33 países de América, Europa, Asia y África, y cuenta con un volumen de ventas anuales de 15,000 millones de dólares. Grupo Bimbo opera más de 100 marcas y más de 13,000 productos, entre
de ellos Pipo, Tía Rosa, Ricolino, Marinela y Barcel, por mencionar algunas. Número 5. Lala. Fundada como la pasteurizadora La Laguna en el año 1950 en Torreón, Coahuila, es una empresa alimenticia mexicana enfocada principalmente en la industria de los lácteos. Cuenta con presencia en México, los Estados Unidos, Brasil y Centroamérica, siendo una de las empresas lácteas más grandes de todo el mundo. Tal vez ya conocías muchas de estas empresas, pero te aseguro que hay más empresas mexicanas que han triunfado mundialmente. Así que, si quieres saber más y te gustó el contenido, comparte, suscríbete, dale like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, les voy a poner aquí en el chat el videíto, por si no lo alcanzaron a escuchar completo, como tal. Y ese nos va a servir para poder realizar nuestra actividad, que dice, elabora un cuadro comparativo en el que se mencione el nombre de la empresa, año de fundación de esta empresa, servicios y si tiene presencia nacional o internacional. Una vez realizado el cuadro comparativo, bueno, pues van a redactar un texto de 100 palabras como máximo, en el que menciones, pues, cómo ha sido el impacto que ha tenido el proceso administrativo o la administración en estas empresas, ¿ok? Y vamos a contestar también nuestras 5 preguntitas, ¿de acuerdo? Vamos a dar un par de minutitos nada más para al menos las preguntas, el cuadro y la actividad, pues lo pueden hacer en el pasar de la semana, ¿ok? Vamos a responder estas preguntitas y ahorita, después de esa pausa, vamos a retroalimentar con las respuestas de ustedes estas preguntas, ¿ok?
¿Listos? ¿Cómo vamos con las preguntas, Jorge, Naomi? Me faltan 2, profe. Ok, Naomi. Todavía no, profe. Ok, no hay problema, damos un par de minutitos más para que concluyan y ahorita las revisamos sus respuestas, ¿va? ¿Listos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a revisar entonces. Dice, pregunta número 1. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra administración? Adelante, Jorge. ¿Cómo la primera? La primera, así es. A ver, dice, ¿qué significa la palabra administración? Yo le puse que es un proceso de organización o para dirigir y controlar recursos o actividades. Ok, muy bien. Naomi, Profesor, no la tengo. Nada más tengo la 3. ¿cómo?
En eso ando, en eso ando. Ok, no te preocupes. Muy bien, Jorge. Nuevamente, ¿el proceso de qué? Es un proceso de organización, dirigir, controlar recursos o actividades. Excelente, muy bien. Pregunta número 2, igual, Jorge. ¿Qué autor nos menciona que la administración es el proceso de trabajar con y a través de otras personas al fin de lograr los objetivos de una organización formal? Y de Alberto Chevenato. Y eso lo encontramos, ¿por dónde? Por acá lo teníamos arriba, creo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá estaba también, creo. Lo perdí, pero por ahí estaba, en alguno de nuestros párrafos. Muy bien, pregunta número 3. ¿Esa sí la tienes, Naomi? No, tenía las dos nomás. Ok, no pasa nada. Nuevamente, Jorge, 3 características de la administración. Planificación, organización y control. Excelente. ¿Cuál nos faltó ahí para que fueran las 4? Dirección. Correcto, muy bien. Luego dice, ¿cuáles son las funciones en que se divide la administración? A ver, ¿en qué funciones se divide? Le puse las mismas. Planeación, organización, dirección y control. Ok, vamos a revisar. Características de la administración. La tenemos por acá arribita. Universalidad, valor instrumental, unidad temporal, amplitud de ejercicio, especificidad, interdisciplinariedad y flexibilidad. ¿Ok, Jorge? Ok, profe. Hay que corregir ahí. Y sí, justamente las funciones, pues son las que tenemos aquí arribita, ¿no? Que eran las fases que tenemos de planeación, organización, dirección y control. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro contenido. Apóyame, por favor, Naomi. A ver. Si alcanzas a saber o le pongo más zoom. No, aquí tengo el manual. Ah, ok, La muy bien. administración ha estado inherente a la historia de la humanidad desde tiempos prehistóricos, aunque no se le daba el reconocimiento sobre lo que era, ya que aplicaban el trabajo en equipo, coordinación y la división de tareas asignando quienes cazaban, recolectaban alimentos, racionalizaban los recursos y y cuidaban el fuego. Al volverse sedentario, el hombre. Espera, profe, no veo. El hombre. Al volverse sedentarios, el hombre siguió las culturas, establecieron sistemas de mandato donde había jerarquías, es decir, diversos de poder, económicas y sociales. Hasta arriba se encontraban los gobernantes, seguidos de sacerdotes, escribían el pueblo y los esclavos buscaban que cada quien cumpliera con sus funciones para garantizar la, la prosperidad de los pueblos y al mismo tiempo estableció pautas de comportamiento, es decir, reglas y ejemplos. ¿Hasta ahí o no le sigo? Hasta ahí está bien, no te preocupes. ¿Ok? Como les comentaba en un principio, pues la administración ha ido cambiando conforme a la historia, ¿no? Cada vez que vamos mejorando, actualizándonos, ¿no? Que va en su crecimiento, ¿no? El mundo como tal, pues obviamente los procesos van a ir cambiando y van a ir evolucionando, ¿no? Como lo menciona aquí, se llevaba a cabo el trabajo en equipo, coordinación
y división de tareas, asignando a quienes cazaban, recolectaban alimentos, racionalizaban los recursos y cuidaban el fuego. Vean cómo desde la prehistoria ya se estaba llevando un proceso administrativo inconscientemente hablando, ¿no? Como tal. Pero desde ahí ya estábamos con esa parte, ¿ok? Luego nos dice, un ejemplo de esto pues fue el Código Hammurabi. Dice, asimismo, es de notar que tenían maneras de llevar a cabo sus procedimientos de manera sistemática y bien definida para lograr lo que buscaban. Es acá donde las ideas de Aristóteles y Confucio contribuyeron a permear el orden de las cosas, siendo pioneros de la administración en ese entonces. Al caer el Imperio Romano de Occidente y dar paso a la Edad Media, que se caracterizó en primera instancia por conquistas que tenían que ser planeadas y organizadas para llevarse a cabo con éxito, y posteriormente por la división de tierras que dio pauta a una forma de organización social, donde se era otorgada una porción de tierra a un denominado señor feudal, quien estaba a cargo de un grupo de vasallos, quienes trabajaban la tierra que administraba, descentralizando el poder, y a cambio el señor les procuraba protección. De la misma manera, la iglesia fue ganando poder otorgado porque la organización social de ese tiempo le daba mucha importancia, aunque su organización es autónoma y con autoridad de establecer normas y preceptos que debían cumplirse. Vean el cómo con el paso de la historia, como tal, ha ido cambiando nuestro proceso administrativo y ha ido evolucionando toda esa parte, ¿no? Desde la cuestión prehistórica hasta ya entrados en punto en materia con los señores feudales. ¿De acuerdo? Luego dice, etapa de la historia. Para el estudio se divide en 5 etapas: prehistoria, antigua, medieval, moderna y contemporánea. ¿Ok? En la cuestión de la administración antigua, apóyame, Jorge, por favor. Administración antigua. En esta época, la administración se dividía de acuerdo con la... Era el organismo de mayor autoridad que existía en Grecia y formaban parte de ella los ciudadanos. Las decisiones se tomaban por mayoría de votos y las mismas eran irrevocables. La aparición del hombre representa una de las más grandes transformaciones operadas en el desarrollo de la naturaleza, y esta transformación se consumó cuando los antepasados del hombre comenzaron a producir instrumentos de trabajo y surgió la sociedad humana en la que el hombre primitivo vivió principalmente de la recolección de alimentos y de la caza. El descubrimiento del fuego representó un avance en la lucha contra la naturaleza. Perfecto, Jorge. Gracias. Ok. Dentro de esta etapa, bueno, pues, ¿qué fue representativo? La edad de piedra o la edad lítica, que es el periodo de la prehistoria, que abarca desde que los seres humanos empezaron a elaborar herramientas de piedra hasta el punto en el que se descubrió y se usaron los metales. ¿Ok? De ahí tenemos la edad de bronce, que es el periodo de la prehistoria en el que se desarrolló la metalurgia de este metal, resultado de la lesión del cobre y estaño. De ahí tenemos la edad de hierro, que es el periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas. En algunas sociedades antiguas, las tecnologías metalúrgicas necesarias para poder trabajar el hierro aparecieron de forma simultánea con otros cambios tecnológicos y culturales. Ya aquí se incluyó muchas veces el proceso de cambio en la agricultura, las creencias religiosas y los estilos artísticos, aunque pues no siempre ha sido el caso, ¿no? Una vez que se llegó con la invención del arco y la flecha, y obviamente fue avanzando y se da un cambio en el progreso de la caza, surge la ganadería primitiva. ¿Ok? La ganadería sabemos que es el control de ganado, de los animales, y con ello se desarrolló
la agricultura primitiva. El tipo de producción de bienes era primitiva y no creaba excedentes que arrojara sus productos. La distribución era igualitaria y solo suficiente para satisfacer necesidades. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Muy bien. Naomi, sociedad primitiva. Esperen, profe. Ok, yo me espero. Ahí les mandé. Uno de los avances de la sociedad primitiva fue la coordinación de esfuerzos y la división natural del trabajo. Con arreglo del sexo y edad entre hombres y mujeres, adultos, niños y ancianos, la agrupación de estos seres primitivos dio paso a la formación de las hordas o gens, que consistían en un grupo de una decena de personas unidas por vínculos de sangre. Y varias hordas o gens formaban los clanes y unión de estas conformaban el tribu, que era una forma superior de organización de la sociedad primitiva. ¿Les Continúa, digo? por favor. Esta también era en esta era también llamada matricargo. La mujer desempeñó un papel muy importante y definitivo, desempeñándose como jefe de las gens, ya que el parentesco se computaba por línea materna, debido a que al vivir en promiscuidad, ¿qué? Promiscuidad sexual y al mantener relaciones sexuales entre distintas mujeres y distintos hombres, cuando también mataban a las niñas, se propició una gran escasez del sexo femenino, por lo que entonces el parentesco solo se podía identificar por línea maternal, y al desarrollarse se dio, se dio paso al patriarcado, en donde el varón se convirtió en el jefe de la sociedad genticia y el parentesco se computó por línea paterna. Ok, muy bien. Gracias, Naomi. Nada. En esta parte de la sociedad primitiva, pues ya se llevó a cabo, ¿no? La división de trabajo acorde al sexo, ¿no? Y acorde a la edad, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Adultos, niños y ancianos. Aquí era donde se empezaba a delegar las tareas, pues gradualmente y equitativamente a cómo estaban la sociedad en ese momento, ¿no? Dependiendo de la edad que tuviera el hombre o que tuviera la mujer, pues iban a hacer ciertas tareas las que iban a poder realizar o las que tenían asignados entre ellas, ¿ok? A esta era pues también se le llamó como matriarcado, pues ya que la mujer era importante, ¿no? Tenía un papel muy importante en esta parte y ella pues se desempeñaba como el jefe de todas las generaciones, ¿ok? Continuamos, Jorge, Revolución Industrial. A ver, Revolución Industrial. En esta época se caracterizó por la aparición de diversos inventos y descubrimientos, por ejemplo, la máquina del vapor, mismos que propiciaron el desarrollo industrial y consecuentemente grandes cambios en la organización social.
Desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario era dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. Surgió la especialización y producción en serie. La administración seguía creciendo de base científica, se caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador, horarios excesivos, ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas, etc. Y por ser una administración de tipo coercitivo, influida por el espíritu liberal de la época que otorgaba al empresario gran libertad de acción. Por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, incipientes administraciones que manejaban directamente todos los problemas de la fábrica. Todos estos factores provocaron la aparición de diversas corrientes del pensamiento social en defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de investigaciones que posteriormente originarían la administración científica y la madurez de las disciplinas administrativas. Muy bien. Dentro de esta etapa, cuando empezamos ya a caracterizarnos en el uso industrial, ¿no? Que es la época ya que de la revolución industrial, aquí ya surgen inventos, herramientas, ¿no? Que facilitan y obviamente propiciaron el desarrollo industrial. Y obviamente, pues esto llevó grandes cambios en la cuestión de la organización, ¿ok? En este sentido, como lo menciona, pues desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó la producción. Ya no todo estaba separado, ya estaba todo enfocado en un solo punto, ¿ok? Y esto pues dio origen a las fábricas, ¿no? Donde pues el empresario era dueño de los medios de producción y el trabajador vendía pues su fuerza de trabajo. De igual manera surge la especialización y la producción en serie. Al momento de que empiezan a generarse las máquinas, empieza el proceso de industrialización como tal, bueno, pues ya surge, ¿no? Y crece la demanda, y obviamente al crecer la demanda, pues tenemos que buscar nuevas alternativas de satisfacer esa demanda, ¿no? Que es donde entró la parte de la producción en serie, ¿no? De igual manera, bueno, pues la administración seguía careciendo en este sentido de bases científicas. Aquí en esta etapa, pues se caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador, en el cual pues los horarios eran muy pesados, el ambiente de trabajo no era nada agradable, ¿ok? Las actividades que tenían que hacer pues eran peligrosas, arriesgadas, ¿no? Y por el tipo de administración que era, se otorgaba al empresario o al jefe, ¿no? Pues libertad de acción, ¿no? Aquí el mero mero tenía la libertad de hacer lo que quisiera, como quisiera, con el personal a cargo en ese sentido, ¿de acuerdo? De igual manera, pues dice, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, ¿ok? Conforme va creciendo la demanda, pues tenemos que ver la forma de cubrir esa demanda y como van surgiendo las nuevas herramientas, ¿no? O la nueva tecnología durante este proceso, pues obviamente debe de haber gente preparada o gente experta en el uso de dicha maquinaria o de dicha herramienta. Es por ende que pues surge la aparición de estos especialistas, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Muy bien. Naomi, siglo XX, por favor. Naomi se fue de la reunión. Ah, se salió de la reunión. Ok. Bueno, entonces continúo yo mismo. Dice, siglo XX. Se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y, consecuentemente, por la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo Frederick W. Taylor su iniciador. De ahí en adelante
multitud de autores se dedican al estudio de esta disciplina. La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa y organización, dando como resultado las diferentes clases de administración, ya que de la misma se logra la obtención de la eficacia, la optimización de recursos y la simplificación del trabajo. En la actualidad, la administración se aplica en cualquier actividad organizada, desde la realización de un evento deportivo hasta el lanzamiento de un cohete interespacial, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier organismo social. En esta era, pues empieza a surgir ya lo que son las jerarquías, en el cual pues los niveles jerárquicos empiezan ya a ser más claros, ¿no? Tenemos el líder, consejo de organización, gerente de staff, ¿no? Este es un pequeño esquema de cómo podría estar representado esa parte, ¿ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, Jorge? No, profe. Muy bien. Ok, apóyame, Jorge, por favor. Administración científica. Dice, la administración científica es una de las corrientes de pensamiento más importantes en el campo de la administración y se desarrolló a principios del siglo XX. Fue iniciada principalmente por Frederick Winslow Taylor, un ingeniero mecánico y consultor de gestión estadounidense, quien es considerado el padre de la administración científica. La corriente de la administración científica surgió en un contexto de cambios significativos en la industria y el trabajo. Durante la revolución industrial, las fábricas y las empresas estaban creciendo rápidamente y las condiciones de trabajo eran a menudo precarias. Los gerentes y propietarios se enfrentaban desafíos en la eficiencia de la producción, el control de costos y la organización de la fuerza laboral. En este escenario, Frederick Taylor propuso una nueva forma de gestionar y organizar el trabajo, basada en la aplicación de métodos científicos para mejorar la productividad y la eficiencia. Su enfoque se centraba en el estudio y análisis de los movimientos y tiempos de las tareas con el objetivo de encontrar la mejor forma de realizar el trabajo. ¿Le sigo, profe? Profe. Ah, perdón, estaba hablando yo solo. Había apagado el micro. Una disculpa. No se Bueno, preocupe. dentro de esta etapa o dentro de este tipo de administración, pues hay algunas características, las cuales incluyen análisis científico del trabajo y pues se estudiaban detalladamente las tareas para determinar la mejor forma de realizarlas, ¿ok? Eliminando movimientos innecesarios y estableciendo tiempos estándar. En el análisis científico se revisaba cada una de las etapas de cada una de las actividades a realizar, ¿ok? Esto para poder optimizar tiempos y poder evitar, ¿no? Algún daño que pudiese llegar a ocurrir al no hacer la tarea de una manera adecuada. Luego dice, división del trabajo. Se aplicó la división del trabajo para especializar a los trabajadores en tareas específicas, lo que aumentaba la eficiencia y la productividad. ¿Ok? Aquí se designaban roles como tal de cada uno de los trabajadores, ¿no? Lo cual los hacía enfocarse únicamente en esa actividad y poder mejorar la productividad en la misma. ¿Ok? Obviamente, también surgieron los incentivos salariales, ¿no? Y se implementaron sistemas de incentivos salariales para motivar a los trabajadores a alcanzar los estándares establecidos y mejorar su rendimiento.
es aquí donde ya se empezó a ver la cuestión monetaria, ¿no? La cuestión salarial, la cuestión de recibir algún pago, ¿no? Jerarquía y centralización. Dice, la autoridad y la toma de decisiones se concentraban en los niveles superiores de la jerarquía organizacional. ¿Ok? Es aquí donde entra la parte de la jerarquización, donde se empezaban a manejar los niveles que vimos hace rato, ¿no? La alta dirección, mandos medios, supervisores y personal operativo. ¿Ok? Dice, la administración científica tuvo un impacto significativo en la gestión de las organizaciones industriales de la época, permitiendo aumentos significativos en la productividad y reducción de costos. Sin embargo, también recibió críticas por su enfoque excesivamente mecanicista y deshumanizado del trabajo, lo que llevó al desarrollo de otras corrientes de pensamiento en la administración que pusieron mayor énfasis en los aspectos humanos y sociales del trabajo. A pesar de ello, los principios de administración científica siguen siendo relevantes en la gestión de procesos y tareas en la actualidad. Entonces, anteriormente la administración científica hacía menos la parte del personal y se centraba únicamente en la cuestión laboral, ¿no? En tener que cumplir objetivos en un tiempo determinado o en un tiempo indeterminado como tal. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Sabemos que la administración está dentro de las ciencias o está englobado dentro de las ciencias sociales, ¿correcto? Entonces, hay más ramas, ¿ok? O hay más ciencias que apoyan o que contribuyen al campo de la administración como tal. Por ejemplo, las ciencias sociales, que se encargan pues de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son productos de la actividad del ser humano y su relación con la sociedad. Las ciencias sociales se encargan de estudiar precisamente cómo estos procesos contribuyen a la sociedad. ¿Ok? Tenemos otra ciencia que es la psicología y nos dice, si la administración consiste en obtener resultados por medio de las personas, entonces, pues conocer la naturaleza del comportamiento humano en las organizaciones es asunto de interés central, ¿ok? La psicología es la ciencia de la conducta, es aquella que se va a encargar de evaluar y revisar la conducta humana. De ahí los procesos de motivación, frustración, liderazgo y relaciones humanas serán el campo por excelencia de estudio de los psicólogos, ¿ok? Entonces es importante trabajar de la mano con la parte psicológica de nuestro personal para comprender sus necesidades en ese sentido, no tanto las necesidades económicas, no las necesidades financieras, ¿no? Sino aquellas cuestiones de necesidades de motivación, por ejemplo, y la forma en la cual delegar las actividades, girar una instrucción y en su momento, ¿por qué no?, tener el llamado de atención de tal forma que el trabajador lo interprete de una mejor manera y no sea susceptible a algún conflicto. ¿Ok? También tenemos otra ciencia que es la sociología. ¿Ok? Y la sociología dice, Amitai Etzioni, un sociólogo y economista estadounidense, sostuvo que las sociedades modernas son sociedades de organizaciones, a las que define como unidades sociales deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines igualmente deliberados y específicos. Para ello, las organizaciones sociales deben de ser diseñadas de tal manera que sean las más efectivas y eficientes. La psicología se encarga de evaluar el comportamiento humano a nivel personal
La sociología se encarga de evaluar el comportamiento humano a nivel social, cómo se mueve en el entorno, ¿no? Como tal, cómo se mueve en el entorno del ser humano para poder llegar a ese bien común. Y otra ciencia social que va de la mano aquí sería derecho, ¿ok? Dice, toda empresa de negocios está construida conforme a una estructura jurídica. Sociedad anónima, comandita, responsabilidad limitada. Además, toda organización empresarial se relaciona con su entorno. Estas relaciones están enmarcadas por el derecho, ¿ok? Para los administradores, el conocimiento de las diversas ramas del derecho es elemento primordial. Aunque tengan asesores especializados, debe conocer los campos y las aplicaciones básicas del derecho, ¿ok? Aquí era lo que les comentaba hace rato. Tenemos administración pública y administración privada, por ejemplo, ¿ok? Sabemos que la pública, pues, interviene y es para un bien social, y la privada, pues, puede ser para un bien particular. Sin embargo, ambos tipos de administraciones, pues, están regidas bajo un sustento legal, bajo un sustento jurídico o un marco legal, ¿ok? Que son las leyes o las normativas que éstas deben de cumplir. Como administradores, pues se debe de conocer como tal cuáles son los campos de las ramas o las ramas, perdón, del derecho y cómo es que estas pues pueden ser aplicadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos derecho civil, por cuanto a contrato se refiere, derecho mercantil, por cuanto a operaciones de comercio, derecho fiscal, a impuestos, financiero, a operaciones de esta índole o de índole económica. Derecho internacional se refiere a operaciones de exportación e importación. Derecho laboral cuando se trata de las relaciones con sus trabajadores, ¿ok? Los administradores deben de conocer al menos los campos o las ramas del derecho y conocer al menos básicamente cómo es que estos trabajan o cómo es que estos se aplican, ¿ok? Para que no los agarren en curva y también ellos no cometan algo ilícito, ¿ok? Y esto es en la parte de ciencias sociales, psicología, sociología y derecho. De igual manera, tenemos ciencias exactas. ¿Me apoyas, Jorge, con ciencias exactas? Sí. Ciencias exactas, matemáticas. En la administración, las matemáticas contribuyen a la objetividad en el proceso de toma de decisiones, el cual puede ocurrir con base a la racionalidad o bien la intuición, la sensibilidad y la experiencia del administrador. Otro apoyo importante lo otorgan las matemáticas financieras, las cuales permiten hacer los cálculos mercantiles asociados a las tasas de interés, los plazos de pago de un crédito o de un préstamo otorgado a terceros, los rendimientos de un capital, las anualidades, los repartos proporcionales, las proporciones y razones financieras, etc. Estadística. Los administradores enfrentan tres estados de naturaleza cuando toman decisiones: riesgo, incertidumbre, certidumbre o certeza. Tomar decisiones bajo riesgo significa que las decisiones pueden calcular las probabilidades de ocurrencia de determinados eventos, lo cual alivia la tensión de la decisión, pues deben elegir aquella opción que ocurriría bajo el ambiente más probable. Todo lo contrario ocurre cuando el ambiente es de incertidumbre, pues los administradores actúan con los ojos vendados ya que ignoran qué ambiente ocurrirá. La certidumbre y certeza es casi imposible en el mundo de la gerencia y la dirección de negocios, pues implica que los administradores saben lo que deben hacer de antemano. Todo está dado y es cosa de elegir la mejor opción. Otra aplicación de la estadística se da en el campo de los procesos de control de la calidad de productos y servicios, en el que ayuda a mejorar los procesos en la línea de producción, ahorrando tiempo y dinero en beneficio del consumidor y de la competitividad de la empresa. Muy bien, excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Dos ciencias, matemáticas y estadística.
ambas relacionadas a números, ¿ok? Matemáticas, pues nos va a servir para la toma de decisiones, ¿ok? En cuestión de los números, en cuestión de billete, de dinero, de efectivo, pues tenemos las matemáticas financieras, ¿no? Y de ahí también pues parte la estadística, ¿no? En el caso de la estadística, pues una cosa es tener los datos, otra cosa es cómo los vamos a procesar, y una vez obtenido esos resultados, pues poder evaluar qué sí, qué no tengo y debo de hacer, ¿ok? El tener datos exactos, el tener datos precisos y reales, pues nos va a ayudar como administradores a tomar las decisiones adecuadas, que estas pues deben de ser sí o sí en pro de la empresa, ¿ok? En favor de apoyar a la empresa y evitar que algo llegue a afectarse, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Tenemos actividad. Ok. Vamos a realizar esta actividad, Jorge. Okay, vamos a darte tiempo para que la realices, la evalúes y retomamos para revisarla y ver si está correcto o no tus respuestas, ¿de acuerdo?
Listo, profe. Muy bien, vamos a revisar entonces. Dice Amitai Etzioni, un sociólogo y economista estadounidense, sostuvo que las sociedades modernas son sociedades de organización. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Verdadero. Vamos a revisar qué nos dice el sociólogo. Acá está. Dice Amitai Etzioni, un sociólogo y economista estadounidense, sostuvo que las sociedades modernas son sociedades de organizaciones. Muy bien. Luego dice, la sociología de las organizaciones empresariales fue ampliamente enriquecida por las aportaciones de Elton Mayo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué nos dice por acá? Sociología. Acá está, psicología. Dice, desde la célebre investigación de Elton Mayo, llevado a cabo en la planta de Hawthorne, se encontró que lo más importante para incrementar la productividad en toda organización de las personas y no la eficiencia de las máquinas o de los métodos. Entonces, él menciona que todo corresponde a las personas. ¿Ok? Dice, toda empresa de negocios no está constituida conforme a una estructura jurídica. ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Qué opinas de la respuesta de la 3? Falso. Falso, es correcto. ¿Ok? Toda empresa debe estar constituida conforme a una estructura jurídica. ¿Ok? Dice, los estudios de Elton Mayo iniciaron el movimiento conocido como el humano relacionista. ¿Verdadero o falso? Es la 4, ¿verdad? La 4. Verdadero. Verdadero, es correcto. Nos dice, los estudios de Elton Mayo iniciaron el movimiento conocido como el humano relacionismo, el cual derivaron las subsecuentes aportaciones de la psicología en el campo de la administración del personal. Número 5. Toda empresa toma decisiones importantes sin tener en cuenta el clima general de la economía. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, es correcto. Y dice, para los administradores, el conocimiento de las ramas del derecho es elemento primordial. ¿Verdadero o falso? La 6. La última es verdadero. Verdadero, es correcto. Todos los administradores deben de conocer, aunque sean las bases de las ramas del derecho, para saber el cómo las van a poder aplicar y trabajar y no incurran en algo ilícito o en algo mal. ¿Ok? Hasta este punto hemos visto, pues, primero las fases en las que se divide la administración. ¿Cuáles son esas dos fases, Jorge? Tenemos dos fases que se dividen la administración. ¿Cuáles son? Eso no lo anoté. Recuerda, lo vimos al principio. Son dos fases. Acuérdate que era la mecánica y lo vimos en la tablita acá arribita. Mecánica y dinámica. ¿Ok? Mecánica o estructural o dinámica o operativa. ¿Ok? En la mecánica teníamos toda la parte teórica, todo el concepto teórico. Y en la dinámica, pues toda la parte activa, toda la parte operativa, toda la parte de las acciones. ¿Ok? Tenemos 4 etapas del proceso de administración. ¿Cuáles son?
Son- Planificación, organización, dirección y control. Excelente. Planificación, organización, dirección y control. Muy bien. Planificación, determinar objetivos y metas, ¿ok? Organización, determinar el cómo lo vamos a realizar. Dirección, verificar y ver que se estén haciendo las actividades. Y control, evaluar el cómo es que estas actividades se estuvieron realizando y el que se hayan cumplido de manera adecuada. ¿De acuerdo? Sí, Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, Jorge? no, profe. Muy bien. Disciplinas, psicología. Bien. Por hoy vamos a dar por concluida la sesión. Vamos a darle una lectura al resto de ramas, Jorge, por favor, que acompañan a la administración. Y en la siguiente sesión continuamos con lo que será enfoques de la administración. ¿Ok? Vamos a realizar las actividades en el transcurso de la semana, las puedes ir subiendo al Drive como tal. Y en la siguiente sesión visualizaremos los enfoques que tiene la administración como tal. ¿De acuerdo? Ok, profe. Muy bien, entonces si no tenemos alguna duda, alguna pregunta, podemos dar por cerrada la sesión y nos estaríamos leyendo, escuchando en la siguiente clase. Ok, una sola duda. ¿Para Dime. cuándo es el límite para entregar las tareas? Creo que tienen hasta al menos las de esta semana, creo que hasta el viernes, creo, Ah, ok. Ah, como entonces, tal. ¿Va? ok, igual el lunes ya le estaré adelantando lo que pueda. Sí, sin ningún problema, no te preocupes. ¿Va? Gracias. Claro que sí, estamos pendientes, Jorge, y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Hasta luego.